Me llamo Ernesto Aguilar, soy venezolano de nacimiento. Llevo casi 5 años laborando como transportista de mercancías a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia. Cuando comencé este oficio me ilusionó la idea de rodar por las carreteras, sentir el aire fresco en la madrugada y disfrutar la libertad de no tener un jefe a cuestas, entre comillas. Sin embargo, la realidad se interpuso. El contrabando de gasolina, el peligro de las bandas armadas, los retenes ilegales y la inestabilidad política hicieron que cada viaje se convirtiera en una aventura peligrosa. He pasado días enteros en esas rutas polvorientas con el sol cocinándome la nuca y la nostalgia de pensar en mi familia lejos. Aún así me gusta la carretera. Algunos me llamarán loco, pero hay algo hipnótico en el paisaje de cactus, montañas y pueblos perdidos. Conozco a muchos colegas conductores que son gente humilde al igual que yo, buscándose ganar la vida honradamente. En cada parada conversamos, tomamos cafés bien cargados y compartimos rumores sobre caminos bloqueados o escasez de combustible. En el presente la frontera luce más caótica que nunca. Migraciones masivas, limitaciones de paso oficial y un creciente clima de tensión. Yo, sin embargo, me las apaño para cruzar, ya sea por rutas alternas o con papeles precarios. Es la única manera de llevar víveres o productos y recibir un pago relativamente bueno. Entre arriesgarme o morir de hambre, elijo lo primero. Para ser sincero, nunca creí en relatos de apariciones ni leyendas folclóricas, ni en Colombia ni en Venezuela. Soy un hombre práctico, me decía. Pero faltó un suceso para quebrar mi escepticismo. Empezó cuando en un par de estaciones de servicio clandestinas escuché a colegas más veteranos susurrar sobre el silbido. Decían que en ciertas carreteras, sobre todo de noche, se escucha un silbido agudo que corre a gran velocidad, y si te topas con él, algo malo te puede pasar. Me reí un poco pensando que era otra historia para asustar a novatos como la Llorona o el Silbón, hasta que en tragos de café un conductor canoso me miró con seriedad. Tenga cuidado, amigo. Esto que contamos no es un cuento. Yo lo escuché y esa misma noche perdí a mi copiloto en un choque absurdo. No me lo tomé muy en serio, pero en la parte interior de mí algo vibró. Muchos mitos se repiten a lo largo de la zona andina y llanera. El silbón, la bola de fuego, la sayona. ¿Quién los hacía renacer en la frontera actual? Siguieron los días y yo proseguí con mis travesías. Nada raro sucedía y solo me topaba con la inseguridad habitual y los contrabandistas a quienes les vendía ocasionalmente un poco de gasolina. Hasta que una noche, cerca de San Antonio de Táchira, me ocurrió una experiencia, la más espeluznante que he tenido en toda mi vida, y ahí supe que la superstición de ese supuesto silbido iba mucho más allá que un simple invento. Sucedió en un turno que me asignaron de último momento. Debía llevar un lote de productos de higiene personal desde Cúcuta, del lado colombiano, hasta una bodega en La Fría, del lado venezolano. Tenía que atravesar la frontera durante el anochecer. Normalmente no me gusta cruzar de noche, pero el pago extra me sedujo. A las 10 de la noche estaba encendiendo el camión, un vehículo mediano con la carrocería algo gastada. Salí a carretera con el estómago hormigueándome por la tensión. La bruma se puso densa a eso de las 11:30. El tramo que seguía era una carretera secundaria más solitaria, pero me permitía esquivar controles militares. Así avanzaba lento, con la luz larga clavada en la niebla sin ver más allá de 10 metros. El silencio solo lo rompía la radio del camión que chisporroteaba con mala señal. Me inquietaba la idea de que cualquier banda pudiera tenderme una emboscada o un retén ilegal me detuviera. Serían casi las 12:30 cuando de golpe escuché un silbido prolongado y agudo. Este emergió de la nada en la lejanía como si corriera a la par de mi camión. Bajé el volumen de la radio extrañado. El silbido no provenía del motor ni de un pájaro nocturno. Tenía un tono casi humano, pero al mismo tiempo inexpresivo. Se me heló la sangre al recordar la leyenda del silbido. Aceleré un poco intentando dejar atrás, mas el sonido persistía. Con cada kilómetro parecía ir acercándose más y más. Mi mente me pedía calma. Es el viento, es un mal chiste. Pero un escalofrío me recorrió la espalda. De repente vi una sombra cruzando la carretera a 10 metros de mí con una velocidad inhumana.
Pegué un frenazo patinando un poco y por poco choqué contra la cuneta. Sudé frío, tragando saliva y me quedé quieto unos instantes. Para este punto tenía la respiración acelerada. Miré por la ventana y la niebla envolvía la carretera. No se veía nada, pero ese silbido continuó más cercano como si diera vueltas a mi alrededor. Me estremecí porque esto no era normal, pensé. Decidí seguir adelante rezando mentalmente. A los 500 metros volví a ver un bulto humanoide parado en el arcén con la cabeza gacha. Quise creer que era un vagabundo o un migrante. El silbido salió de su dirección y me puse a temblar. Algo me decía que no parara el vehículo. Arranqué con fuerza, la figura quedó atrás y escuché el silbido acompañado de un murmullo. Era algo como mi nombre o un gemido. Créanme amigos que el terror me invadía, pero debía llegar al destino. Mantuve el acelerador a un nivel alto sin detenerme por nada. El corazón golpeaba mis costillas y el silbido se fue desvaneciendo cuando la carretera se ensanchó. Al cabo de media hora la niebla se disipó un poco y logré ver luces de un pueblo. Al entrar respiré aliviado, casi llorando de la tensión acumulada. Tal vez no fue nada, me repetía. Tal vez solamente fue mi mente. Pero la realidad me decía que algo me acompañó en ese tramo. Y no era una ilusión. De esta manera comenzó mi obsesión con el silbido. Después de esa noche no pude sacarme de la cabeza el silbido. Cada vez que arrancaba mi camión para otra ruta nocturna sentía un nudo en el estómago temiendo volver a escucharlo. Empecé a comentar discretamente con algunos colegas, transportistas y uno a uno si sabía algo. Varios me confirmaron que sí, que habían escuchado historias. Que el silbido es un ente de la frontera, un alma en pena, decían. Lo relacionaban con el silbón que se menciona en el folclore llanero, pero decían que en la zona fronteriza tomaba más fuerza sumando elementos de ambos lados. Unos contaban que era el fantasma de un hombre que asesinaron en la carretera, un espíritu que vagaba buscando venganza, otros que era un demonio con apariencia humana, condenando a los que traficaban o pecaban. Había coincidencias. Este silbido se escuchaba lejano cuando estaba cerca, y muy cercano cuando estaba lejos, casi como un regaño. Y si de pronto lo sientes en el oído es porque te ha elegido. Dos transportistas me confesaron que tras escucharlo sufrieron un accidente. Uno perdió el control en una curva y el otro se enfermó gravemente. Les pregunté si alguna vez lo vieron y no respondió que sí, que distinguió a un hombre alto con sombrero que se esfumó en la niebla. Me confirmaron que no existía un remedio simple, pero algunos recomendaban rezar o poner música religiosa o portar amuletos de San Benito. Yo, más bien agnóstico, me sentí torpe. Sin embargo, el pánico a un segundo encuentro me estaba consumiendo. Decidí tomar precauciones como viajaba solo de noche. Mi trabajo me lo exigía y rechazarlo implicaba perder dinero. Y con la crisis económica me empujaba a aceptar cualquier encargo. Entretanto, la rumorología crecía en la frontera. La gente hablaba de contrabandistas y bandas que habían escuchado el silbido antes de ser detenidos, o incluso en ajustes de cuentas. Sonaba mal la coincidencia, pero dentro de mí me preguntaba si esta entidad castigaba a quienes hicieran actos ilícitos. Si era así, ¿por qué me atormentaba? Yo no era un santo, pero no traficaba con armas o sustancias. Quizás bastaba la atmósfera del crimen y mis roces con contrabandistas de gasolina para ser blanco. No se lo conté a mi familia en Venezuela ni a mi novia que vivía en Cúcuta. Les evitaría la angustia, pero me devoraba la ansiedad de pensar que en cualquier ruta el silbido volvería a acecharme. Empecé a tener pesadillas con la imagen de un hombre alto con un saco de huesos en la espalda, un rasgo del folclore del silbón que silbaba mi nombre. Esto hacía que despertara sudando sin aliento. Ese fue el preludio de algo mucho peor. Una noche, por ejemplo, me tocó la ruta de vuelta del de San Cristóbal hacia Cúcuta. Cargaba insumos para un supermercado y ya era tarde cuando crucé un punto de control. La carretera se hallaba casi desierta. El cielo sin luna prometía una oscuridad cerrada. Hice una parada en una estación de servicio clandestina para comprar gasolina barata,
a pesar de que era ilegal. Quería ahorrarme costos y allí en un terreno polvoriento iluminado por bombillas tenues. Alcancé a encontrarme con un viejo conocido, llamarlo Marlon. Él era un camionero al igual que yo. Marlon me tomó del brazo y me preguntó en voz baja si había escuchado el silbido. Dicen que anda fuerte últimamente. Yo me ericé recordando la experiencia. Le conté a medias mi historia y ya la sintió pálido. Anoche un compadre nuestro chocó contra un árbol tras jurar que el silbido lo estaba persiguiendo. Se encuentra en el hospital en este momento. Sentí un escalofrío y decidí cargar el combustible deprisa y marcharme. No quería quedarme en ese lugar lleno de sombras. Me despedí de Marlon, pero después quise encender el camión y la batería falló. Maldita mi suerte. Revisé cables intentando repararla. Marlon dijo que se iría pues cargó antes y no deseaba demorarse. Entendí su temor a la noche. Me quedé con un mecánico improvisado que me cobró caro por la batería de reemplazo. Entre maniobras se hizo cerca de la medianoche. Cuando al final logró arrancar, la estación clandestina ya estaba cerrando. Me puse en marcha con el corazón en un puño sumergiéndome en la noche oscura. A unos 15 kilómetros de ahí la carretera se entraba en una zona de llanuras con arbustos sin casas. La soledad era aplastante. Fue entonces que lo escuché nuevamente. El silbido, inconfundible, estaba surgiendo como un viento agudo corriendo a mi lado. Aterrado encendí la radio y puse música a todo volumen. Recé una plegaria improvisada y el silbido no paró. De pronto una forma alta saltó a la mitad de la vía. Fui a frenar, mas mis frenos chirriaron y no me respondieron al 100%. Sentí la adrenalina inundando mis venas y tuve que girar el volante bruscamente para evitar la figura. Salí del asfalto perdiendo el control. Caí en la cuneta con un golpe sordo y el camión se sacudió. Todo se nubló y sufrí un impacto en la cabeza contra el volante. Al despertar con la frente sangrando noté el motor muerto y el silencio de la noche. No había rastros de la silueta. El silbido se escuchó por unos instantes más. Luego se desvaneció como un eco burlón. Me eché a llorar porque era la primera vez que me sentía tan impotente, a merced de algo sobrenatural que estaba jugando conmigo. Tras el accidente, una persona que pasaba en moto me auxilió. Llamó a un amigo suyo con grúa para remolcar el camión. Yo con un vendaje improvisado en la frente me sentía aturdido. Él tuvo una semana de reposo en una posada cerca de la frontera, intentando arreglar los papeles del seguro. No pude seguir transportando mercancías mientras el camión era reparado. Fue un golpe duro financieramente, pero lo que más me afectó fue el trauma psicológico. Soñaba con aquel silbido, con la silueta en la carretera, y me terminaba despertando con taquicardias. En esa posada conversé con un anciano llamado don Felipe que llevaba años en la zona. Al enterarse de mi percance me dijo, lo del silbido no es simplemente un mito, hijo. Es la manifestación de un alma en pena que recorre la frontera cazando a los que llevan culpa o miedo. Me estremecí y me pregunté a mí mismo por qué a mí si no era un criminal. Don Felipe me miró con compasión. Tal vez sufra cierta culpa o miedo y eso lo atrae. A veces basta con un roce con la ilegalidad o la angustia de la vida. El silbido se alimenta de ello. Me pregunté si mis pequeños tratos con contrabandistas de gasolina era la culpa a la cual se refería, o si mis temores de no mantener a mi familia contaban. De cualquier manera comprendí que el silbido se cebaba de mi vulnerabilidad. Sentí la necesidad de buscar un remedio espiritual. El anciano me sugirió hablar con un rezandero local que conocía oraciones para ahuyentar el silbido y el silbón. Terminé aceptando con la esperanza de no volver a vivir un accidente tan letal. La semana pasó y mis heridas sanaron un poco y el camión seguía en reparaciones. Decidí ir a la casa de este rezandero que era un hombre delgado y taciturno. Me recibió en una sala llena de imágenes de santos y velas. Le conté lo que me había pasado y él asintió confirmando la existencia de ese espectro que puebla la frontera. Para librarte de él hace falta un acto de arrepentimiento y una bendición especial, me explicó. El rezandero me ofreció una pequeña limpia con hierbas y oraciones.
Repetí con él un rezo a la Virgen del Carmen, protectora de viajeros. Sinceramente no soy devoto, pero la desesperación me hizo seguir el rito. Me indicó portar un crucifijo y una medalla en la cabina del camión. Me sentí un poco más tranquilo esperando que si me topaba de nuevo con el silbido estaría protegido. Cuando el camión estuvo listo me vi obligado a retomar las rutas pues necesitaba dinero. Pensé en cambiar de oficio pero no encontré nada rápido. Si me voy, ¿cómo voy a mantener a mi familia?, me pregunté. Así que volví a la carretera intentando no viajar durante las noches. Sin embargo, a veces me tocaba un trayecto tardío y el miedo a escuchar ese silbido me paralizaba. Encendía música religiosa en la radio y colgaba el crucifijo en el espejo retrovisor y rezaba mentalmente. Hubo un par de noches en que no pasó nada. Empecé a creer que el rezandero logró algo. Pero un sábado, tras demorarme en un retén militar, se me hizo medianamente de noche. Rodaba cerca de la zona donde había tenido el accidente y mis nervios estaban al tope. De pronto la radio se llenó de estática y me llegó un olor fétido por la ventana como animal muerto. Apagué la radio y entonces lo escuché. Un silbido lejano que gradualmente se volvió más cercano. Mi estómago se retorció y me dije no, no, murmuré sintiendo pánico. La medalla y el crucifijo colgaban, pero mi terror era tan grande que dudé de su protección. El silbido se fue haciendo más intenso, pareciendo resonar dentro de mi cabeza. Aceleré el camión al máximo, pero la carretera llena de baches me impedía ir muy rápido. Comencé a balbucear oraciones, conteniendo las ganas de llorar. De golpe la silueta se me apareció delante y era una figura alta con sombrero, quieta en medio del camino, forzándome a frenar en seco. El motor se ahogó y el hombre alzó la cara y supe que no era humano. Su rostro desencajado, de rasgos pálidos con ojos vacíos, me estaba viendo. Silbaba en mi presencia sin mover la boca. Sentí un escalofrío que me paralizó en el asiento. Quería encender el motor de nuevo, mas mis manos estaban temblando del miedo. El entrometido alzó un saco que llevaba al hombro y lo sacudió dejando salir un sonido de huesos. Mi piel se erizó. El silbido me tenía a su merced. Con coraje agarré el crucifijo y lo mostré por la ventana recitando Dios me ampare. El ente me contempló con una mueca como burlona, y el silbido se tornó más agudo, provocándome un dolor en los oídos. Creí que iba a estallar mi cabeza y me tapé las orejas suplicando que me dejara en paz. De pronto sentí un golpe en el aire y la silueta desapareció entre la niebla, con el silbido retumbando a la distancia. No supe cuánto tiempo estuve ahí helado del miedo. Al final el motor arrancó y seguí con el corazón en la boca. Esa noche apenas dormí en la posada, sumido en un temblor nervioso. El mal era real, y ni las oraciones ni la medalla pudieron repelerlo del todo. Algo más profundo me vinculaba a este espectro, y me di cuenta de que la culpa de mis traspicheos con contrabandistas, o el simple hecho de circular por esas rutas me hacía parte del escenario. Sentí que sin un acto radical no me iba a librar de esto. Maldije mi suerte y me planteé seriamente en abandonar mi empleo. Sin embargo, la situación económica de mi familia me lo impedía. Desesperado decidí investigar un poco más de la leyenda del silbido o el silbón a fondo. Pregunté a un historiador local en un municipio cercano que me comentó la base folclórica. Un joven que había terminado con su padre y fue maldecido, condenado a vagar con un saco de huesos silbando antes de atacar. Esa versión la conocía, pero me interesaba el matil de la frontera. ¿Y por qué rayos me había elegido a mí? Esta persona me dijo que en época actual la leyenda se adaptó a la zona del contrabando y la violencia. También me habló de un ritual llanero que la gente de antaño usaba, un llamado trote entre comillas. Se hacía al amanecer donde se disparaban balas al aire y se pronunciaban maldiciones contra el silbido para ahuyentarlo. Sonaba bastante folclórico, pero me motivó a probar algo así. Con la ayuda de algunos camioneros que también querían librarse del miedo, recorrí a 4 colegas en la guarida de uno. Era a las afueras de la ciudad y preparamos un acto simbólico. Rezos, fogata y balazos al aire al amanecer maldiciendo al silbido. La escena era extraña.
Imagínense a un par de hombres rudos, asustados y buscando un remedio ancestral. Al final de esa mañana me sentí un poco más esperanzado, como si hubiéramos hecho algo. Pero la duda persistía en nosotros. Bastaría para romper el lazo que ese espectro parecía tener conmigo. Siguiendo el consejo de un anciano, me mentalicé en purificar mi actividad. Es decir, no volver a colaborar con contrabandistas y tampoco participar en negocios sucios. Quizás el silbido se aferraba a mis culpas. Fue bastante duro porque esa parte me daba ganancias, pero terminé apostando por mi tranquilidad. Días después retomé la carretera con la voluntad de ser un conductor honesto. No noté más indicios del silbido en un par de viajes. Creí que funcionó. Sin embargo, en el fondo la historia no habría de cerrarse tan fácilmente. El silbido no se disipó con un simple conjuro. La gota que colmó el vaso fue que mi familia se endeudó porque mi padre cayó enfermo en Barinas. Los gastos médicos se dispararon. Necesitaba dinero urgentemente y mis trayectos legales pagaban poco. Un conocido me ofreció un encargo con un contrabandista de gasolina, un viaje nocturno para mover bidones a un punto de la frontera. Pese a mi promesa de no involucrarme, mi familia me estaba llamando y suplicando ayuda y terminé aceptando. Fue un acto desesperado. Sería un trayecto corto y saldría a las 2 de la madrugada para entregar los bidones al alba. Yo me decía que solamente esta vez y luego me aparto para siempre. Arranqué con mis rezos y mi crucifijo colgando. La noche era oscura y la carretera serpenteaba entre colinas. Llevaba 20 bidones ocultos bajo lonas, algo clandestino, pero confiaba en salir ileso. A la media hora lo escuché, el silbido repentino desgarrando el silencio. Mi corazón se detuvo y sentí un fuego de culpa. He roto mi juramento, es por eso que volvió. Mantuve la calma, sin embargo el silbido se hizo más ensordecedor. De nuevo una silueta se plantó en la carretera, pero esta vez no se detuvo. Mi camión se caló misteriosamente, obligándome a frenar. Apagué y encendí el motor sin respuestas. El silbido retumbaba a mi costado insoportablemente agudo. Salí de la cabina con la mano en el crucifijo y me topé cara a cara con el espectro. Era traslúcido, un hombre alto con la cara borrosa y sus ropas harapientas, y un saco de huesos en la espalda, como la versión viva de la leyenda. Sentí un escalofrío mortal y grité: «Déjame en paz, no lo hago por maldad. Necesito dinero para salvar a mi padre». El silbido penetró mis oídos y me hincó de rodillas del dolor. Lloré pidiendo perdón y pidiendo a Dios ayuda. Y en ese instante la figura pareció suspender el silbido y me miró. Creí que iba a morir en ese momento, pero con lentitud movió la cabeza como negando con lástima y se desvaneció en la niebla. El camión se encendió solo como si me estuviera invitando a irme. Sin embargo, yo quedé un rato en shock sintiendo que me salvé por un pelo. Entendí que el silbón me estaba dando una última advertencia. Si seguía con el contrabando no habría salvación la próxima vez. Después de ese encuentro final terminé el viaje por obligación. Entregué los bidones al amanecer y cobré mi pago. Pero renuncié al día siguiente vendiendo el camión para costear los gastos médicos de mi padre. Le dije a mis colegas que no volvería a conducir en la frontera. Prefería buscar otro empleo, así fuera de vigilante o en un mercado. El estrés y el miedo me habían terminado superando. Algunos no comprendieron y argumentaban que yo tenía experiencia y que era un conductor veterano, pero mi miedo al silbido superaba cualquier necesidad económica. Devolví la placa y me fui a vivir temporalmente con mi familia en un pueblo más seguro. Con el tiempo hallé un trabajo de encargado en una tienda. Ganaba menos, pero tenía tranquilidad. Hasta hoy no he vuelto a escuchar el silbido. Algunas noches despierto con el corazón agitado, sí, recordándose el chillido en mis sueños. Mi padre se recuperó parcialmente y aunque la economía familiar sigue ajustada, no arriesgo ya la vida en la carretera. Tiempo después le conté a mi madre la historia resumida y me aconsejó que rezara cada día por mi alma y por la del Silbón. Quizás un día su condena acabe, me dice. Yo no lo sé, pero sí sé que me marcó para siempre.
Traté de olvidar el asunto y ya no busco entenderlo científicamente. Solo me aferro al hecho de que escapé con vida y eso me basta para creer en la misericordia divina. Si son conductores o viajeros en la frontera, les digo que tengan cuidado. Si alguna noche escuchan un silbido largo y repetido que rodea el vehículo, recen y abandónense a la fe que tengan, porque esas historias del silbido no son un mito.